Sigamos con esto de los gases ideales. Hablemos de la ley de Charles. La ley de Charles lo que dice es que la temperatura es directamente proporcional al volumen. O sea que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y viceversa, si el volumen aumenta es porque la temperatura también tuvo que haber aumentado. Entonces veamos, tenemos este cilindro que contiene un gas ideal, cierto volumen, a una temperatura de 200 grados Kelvin. Y bueno, digamos que son 600 litros. ¿Listo? La idea es subir la temperatura. Vamos a subirla al doble. De 200 pasó a 400 grados Kelvin. Acabamos de decir directamente proporcional. Si la temperatura aumentó el doble, es porque el volumen se va al doble también. De 600 se duplicó a 1200. Esto es la ley de Charles. Ojo, en este caso la presión tiene que mantenerse constante, porque si nos da por aumentar la presión, no vamos a permitir que el volumen aumente como aumenta la temperatura. Entonces, la presión no va a afectar al experimento, ¿listo? Solamente temperatura y volumen van a jugar. Ahora hablemos de la fórmula o la expresión matemática. La ley de Charles lo que me dice a mí es que si yo agarro el volumen y lo divido en la temperatura, siempre dará lo mismo. O sea, no es que siempre me dé el mismo número en todos los ejercicios. Es que si yo divido el volumen y la temperatura, y luego hay una variación, y yo vuelvo a dividir volumen entre temperatura, me sigue dando lo mismo. Entonces, veamos un ejemplo. O mejor dicho, el ejemplo que tenemos aquí encima. Volumen 1 lo divido en temperatura 1, o sea, este volumen de la izquierda con esta temperatura de la izquierda, 600 dividido en 200, me debe dar igual al volumen 2 sobre temperatura 2, o sea, este 1200 sobre 400. Y obviamente da igual, 600 entre 200 me da 3 y 1200 entre 400 también me da 3. Esto es la ley de Charles. Ojo, la presión tiene que permanecer constante. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos que yo tengo inicialmente una temperatura de 50 grados Kelvin aplicada a un volumen de 200 litros de un gas ideal. La presión no cambia, la presión va a ser siempre la misma, pero la temperatura se me aumentó a 250 grados Kelvin. En este caso de 50 a 250, la temperatura se me fue 5 veces mayor. O sea, 50 por 5 me da 250. La pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen? Obviamente, si la temperatura aumenta 5 veces, es porque el volumen va a aumentar 5 veces. Vamos a calcular esto con el aplicativo que tenemos de Física Pro disponible en la Google Play. Aquí tenemos disponible un montón de categorías de física. Vamos a ver aquí la categoría de gases ideales y nos botamos por la ley de Charles. ¿Listo? La ley de Charles, pues la ecuación ya la vimos en pantalla. Es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Seleccionamos la ecuación y ¿qué queremos calcular? Ya tenemos que el volumen 1 es 200 litros y que la temperatura 1 es 50 grados Kelvin. El volumen 2 es el que no tengo. La temperatura 2 ya sé que aumentó a 250, entonces vamos a dar clic en calcular el volumen 2. Es lo que a mí me interesa. Metemos los datos volumen 1, damos clic, sabemos que es de 200, corremos acá, vamos a colocar acá el 200 rápidamente, le damos OK. Nos recalcula el volumen 2, pero todavía no he cambiado los otros datos. Entonces vamos a ver la temperatura 1 es de 50. Aquí tenía por defecto un 5. Vamos a colocarle que es 50. Damos en OK. Vuelve y recalcula, pero todavía falta un dato que modificar. Este 8 grados centígrados para nosotros equivale, vamos a borrarlo, sería un 250 grados. Entonces damos en OK. Nos lo calcula y el volumen es de 1000. Recuerden, si aumentó 5 veces la temperatura, es porque aumenta 5 veces el volumen. O sea, pasó de tener un valor de 200, si yo lo multiplico por 5, eso me va a dar 1000. Entonces, aplicando la ley de Charles, este sería el resultado.